Buenos días, bendiciones para todos en esta preciosa mañana, una mañana nueva, una misericordia nueva, una misericordia que el Señor nos regala hoy para estrenar. Bienvenidos en esta hora, gloria al Señor. Nuestro Dios es grande, nuestro Dios es hermoso. Estamos aquí una vez más, decía, dándole la gloria al Señor, permitiendo que su presencia sea ministrando nuestra vida, nuestro corazón. Y una vez más, bienvenidos a todos ustedes que se conectan en esta mañana, que creen que hay una palabra de Dios, una palabra de bendición, y que cada día el Señor nos sorprende con algo nuevo, con algo sobrenatural, con algo maravilloso. Y gracias al Señor. ¿Qué tal si allí donde estás le das gracias por un momento, bendices su nombre, le das gracias, le bendices con un aplauso, con un amén, un gloria a Dios? Gracias, Señor, por tu presencia, por tu amor en medio de nosotros, esa presencia hermosa, esa presencia que llena, esa presencia que transforma los corazones. Y gloria a Dios una vez más por estar en este momento preciso del Señor. Así que prepara tu corazón, prepara todo tu ser, prepara todo lo que el Señor ha puesto en tu vida para poder recibir la palabra de Dios, para poder recibir lo que Dios tiene para ti en esta preciosa mañana, en este día. Y como le decía, Dios es bueno, Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Para siempre es el Señor y vemos cada día cómo el Señor se manifiesta, el Señor cómo hace nuevas todas las cosas. Y hoy no es la excepción. Dios está aquí, Dios es fiel y Dios es bueno, y creemos que su presencia lo está haciendo en medio de nosotros. Así que gracias al Señor. ¿Sabes? Quiero empezar con algo, y es que quiero empezar con esta frase, y es que para poder empezar algo grande, o para poder obtener cosas grandes, se necesitan grandes esfuerzos. Quiero decirte que un gran esfuerzo trae grandes cosas y grandes resultados en nuestra vida. Así que tú no podemos pretender que vamos a obtener grandes recursos o grandes cosas si primero no hacemos grandes esfuerzos. Nunca se te olvide que para grandes cosas necesitas grandes esfuerzos. Para realizar grandes sueños necesitamos grandes esfuerzos. Y eso es lo que el Señor hoy nos enseña. ¿Y sabe algo? Dios ha sido tan bueno, y quiero empezar contándoles también algo. En el tiempo atrás, en el tiempo del Señor, en el tiempo antes de que Cristo viniera a esta tierra, en el tiempo de Moisés, el tiempo de estos grandes hombres de Dios, algo que quiero enseñarles en esta mañana es que había un problema muy grande en el pueblo, había un problema grandísimo, y era de que para poder redimir nuestros pecados y para poder que nuestros pecados fueran perdonados, dice la Escritura que primero teníamos que esperar un año, ¿no? Quiero contarles más o menos de qué se trata, y es que había una tienda, o lo que llamaban un tabernáculo. Allí estaba el lugar santísimo, estaba el lugar santo, estaba el lugar donde se lavaban las manos, donde se hacía el sacrificio, el altar y todo esto. Pero entonces tenían que esperar un año, ¿no? O sea, un año para poder recibir perdón. Y dice la historia que para poder hacerlo tenía que venir primero que todo el sumo sacerdote. No era cualquier persona que entrara al lugar santísimo a pedir perdón por los pecados de todo un pueblo. Entonces esperaban cada año, ¿no? Y cada año llegaba el sumo sacerdote. Él entraba. Primero habían sacrificios, de ahí él entraba hasta el lugar santísimo, la presencia de Dios bajaba, y entonces eran perdonados los pecados del pueblo. Eso era un problema antes. ¿Sabe por qué? Porque ¿cómo podríamos esperar un año? La pregunta sería, ¿qué pasaría durante ese año las personas que murieran sin antes del sacerdote entrar, o antes del sacrificio? ¿Qué pasaba entonces en ese tiempo? Era un problema grandísimo, era un problema que teníamos que esperar, vuelvo a decir, un año para poder que existiera la expiación de nuestros pecados. Pero ¿sabe algo? Había algo maravilloso. Dios nunca nos deja en una condición precaria, y Dios nunca nos deja en una condición contraria a una condición mala. Siempre Dios tiene una salida. Diga conmigo: Dios tiene una salida. Siempre el Señor tiene un plan perfecto. Siempre Dios tiene un plan genuino, un plan detrás de todo el caos.
Y detrás de todo un problema viene una solución. Ojo, quiero volvérselo a repetir. Detrás de cada caos viene un problema. Detrás de una tormenta viene una bonanza, viene una paz, viene una tranquilidad. Después de toda circunstancia difícil viene una solución. Siempre Dios traerá una solución a nuestros problemas. Era un problema, ¿no? Era un problema esperar un año para que pudiéramos ser bendecidos con el perdón de Dios. Pero saben, vaya noticia y vaya regalo, si le podemos decir así, y vaya sorpresa. Dios en su infinito amor, en su misericordia, ese amor por ti y por mí, dice que Él envía a su Hijo a morir por nosotros. Ellos antes tenían que sacrificar animales y esa sangre era rociada para el perdón y expiación del pecado del pueblo. Ahora, a través de Jesús, las cosas han cambiado. Ya no tenemos que esperar un año. Ya no tenemos que esperar tiempos, meses, días para poder acercarnos a Dios y para poder recibir ese perdón y poder recibir esa esperanza y poder recibir esa misericordia. Ya no tenemos que esperar todo eso. No tenemos que esperar a que alguien, un sumo sacerdote, entre al lugar santísimo y si el sacerdote moría, moríamos todos. O sea, no había perdón. Pero si el sacerdote salía con vida, si el sacerdote era acepto el sacrificio, o sea, el sacrificio era acepto por Dios, pues se recibía perdón del pueblo. Hoy no es así. Hoy tenemos una gran noticia y es la bendición de Jesucristo, de que Él vino y murió por nosotros y es el sumo sacerdote. Vino a morir por nosotros, se entregó por nosotros, fue el Cordero inmolado, fue el Hijo de Dios entregado por el Padre para expiación de nuestros pecados, para expiación nuestro. Y gloria al Señor por eso. ¿Sabe? Quiero que vayamos a la Escritura porque vamos a aprender varias cosas en esta mañana y oramos al Espíritu Santo que Dios te toque, que Dios haga algo en tu vida. Y quiero que mires allí en Hebreos capítulo 10. Y quiero leerle desde el verso 19, usted lo puede leer allí en pantalla si alcanza a mirarlo. Usted puede mirarlo, dice de la siguiente manera. Así que, y quiero que por favor busque su Biblia, ubíquese allí con su Biblia, por favor. Téngala ahí listica, ahí preparada, téngala ahí. Y quiero que, mire, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, dice, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Se acuerda que yo le hablaba de que al principio había que esperar un año y solamente entraba una persona? Escuche, era un año y entraba una persona. Ahora dice la palabra de Dios que así que hermanos, mediante la sangre, eso significa mediante el sacrificio. Hay gente que hoy en día desconoce, hay gente que hoy en día simplemente piensa que Jesús fue muerto y crucificado, pero no miran el significado, el poder, y no miran realmente o no entienden realmente la autoridad que esto implica. La autoridad que implica haber el sacrificio de Jesús. Empezando porque a Jesús no le quitaron la vida, sino que Él la entregó por nosotros. Entonces dice que ahora, ¿por qué tenía que contarle el contexto de lo que pasaba anteriormente? Para que puedas entender el texto ahora. Y dice que, así que hermanos, mediante la sangre de Jesús, nosotros tenemos, escuche bien, me gusta cuando dice, tenemos plena libertad. Quiero que diga conmigo, plena libertad. Tenemos plena libertad. Tenemos plena libertad, vuelvo a repetir, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. El lugar santísimo era el lugar donde solamente podía entrar el sumo sacerdote. Nadie más podría entrar. Pero ahora dice la palabra que por medio de la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? El lugar santísimo era separado con una cortina grandísima. Nadie podía entrar, solamente cada año un sumo sacerdote. Cuando Cristo viene, dice, Él es el sumo sacerdote, ahorita lo vamos a ver. Dice, y se partió la cortina. ¿Qué quiere decir eso? Es el nuevo camino que Dios nos ha abierto a ti y a mí para poder entrar a la presencia de Dios. El lugar santísimo tipifica en este tiempo la presencia de Dios. Eso significa en este tiempo el lugar santísimo. Cuando tú entras a la presencia de Dios, automáticamente estás entrando en el lugar santísimo. Y lo lindo de esto es que tenemos plena libertad de entrar a ese lugar. ¿Cuándo? En el momento que tú lo decidas.
En el momento en que tú te inclines, en el momento en que tu corazón se humilla ante el Señor, en el momento en que el corazón se humilla a la presencia del Señor, tú entras a esa presencia y puedes ver y puedes tener intimidad y puedes tener contacto con Dios. Hay que entender lo que Cristo vino a hacer en nuestra vida. Es por eso que tenemos libertad en esta preciosa mañana. Y mira lo que dice más adelante. Dice: por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina. Lo que le acabo de explicar es decir, a través de su cuerpo, a través del cuerpo de Cristo, esa sangre que fue derramada, hoy nos da libertad para entrar. Dice: y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios, al frente de nosotros, un sumo sacerdote llamado Jesucristo. Y dice, acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. ¿Sabe qué dice la palabra? Y es una bendición. Dice que acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Confiadamente, con toda plenitud. Escuche bien. Dice que acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con plena seguridad. Y hoy queremos decirte, quiero decirte en esta mañana, que tienes plena seguridad y que Dios te da la libertad de que puedas entrar a ese lugar cuando muchos años atrás, solamente se podía entrar una vez y una sola persona. Hoy tienes acceso, hoy tienes capacidad, hoy tienes la posibilidad de poder entrar a ese lugar santísimo, a esa presencia, mediante del sacrificio y mediante de la sangre del Cordero. Mire qué lindo esto. Así que quiero que nos acerquemos confiadamente. Dios nos habla: acércate confiadamente ante el trono de la gracia. Acércate. Dios nos invita a que te acerques. Dios es un Dios cercano. Dios no es un Dios lejano. Me acuerdo muchas veces que la manera en que uno recordaba a Dios y le decían: ¿cómo te imaginas a Dios? Muchas de las personas, incluyéndonos nosotros, alguna vez decíamos: no, pues yo recuerdo que Dios, o yo me imagino a Dios, un hombre en un trono blanco, vestido de blanco, rodeado de muchos ángeles, con barba blanca, con qué sé yo, una espada en la mano. Pero nos imaginábamos a un Dios juzgador, a un Dios que si usted, como si estuviera esperando, no sé, pero era la sensación que teníamos, ¿no? Que si estaba esperando Dios a que su humanidad fallara, para Él caer con toda la ira, para Él caer con toda su espada, con un rayo nos partiera. Y de hecho nuestros padres muchas veces nos decían, cuando cometíamos travesuras o desobedecíamos, y lo primero que nos decían, y le echaban la culpa a Dios, ¿no? Y decían: Dios te va a castigar. Dios te va a castigar por lo que hiciste. Y nos infundían un temor. Yo no sé si a usted le pasaba, pero nos infundían miedo. En vez de infundirnos ese amor que Dios era, nuestra familia, los más cercanos, nos infundían. Y por muchos años, muchas doctrinas o muchos grupos cristianos o muchas personas, cuando predicaban, nos infundían más un Dios de amor, nos infundían un Dios de temor, un Dios de miedo. Claro, entonces la gente llegaba a la iglesia, la gente se acercaba a Dios simplemente por miedo, por físico miedo. Miedo a no ser castigados, miedo a no ser condenados, pero sin embargo no había arrepentimiento. Entonces, por eso, cuando nos hablaban de Dios y cuando cometíamos un error, lo primero que nos decía nuestra mamá era: Dios te va a castigar, es castigo de Dios. Y si tú desobedecías, escuche bien, no sé si a usted le pasaba que su mamá le decía: no te metas allá, no te subas allá, no corras por acá, y cuando tú lo hacías, te caías, te raspabas, en fin, pasaba lo que no tenía que pasar. Y como tu mamá y tu papá te advirtieron, ¿qué era lo primero que te decían? Castigo de Dios. Claro, Dios te ha castigado por desobediencia. Entonces nosotros crecimos pensando que nuestro Dios era un Dios lejano, pensando que nuestro Dios era un Dios que era inalcanzable. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo en esta mañana, pero creíamos que Dios era un Dios inalcanzable. Pero hoy Dios nos dice que acerquémonos confiadamente ante el trono de la gracia. Confiadamente al trono de la gracia. Es lo que Dios nos dice en esta mañana, que nos acerquemos confiadamente ante el trono de la gracia. Dice: con plena seguridad que da la fe. Yo quiero decirte que ya ese Dios que nos hablaron en un tiempo no es así. Hoy hemos entendido que Dios sí es un Dios justo,
Claro que sí, Él es muy justo, pero también es amor. Y también tenemos que entender que lo que Dios anhela es que nosotros podamos acercarnos confiadamente a ese trono, acercarnos a ese trono de misericordia y de gracia que todos necesitamos. Qué rico saber esto, pero escuche bien, vamos avanzando. Entonces dice más adelante, en el verso, y dice que Él lava nuestra conciencia, ¿no? ¿Por qué lava nuestra conciencia? Porque muchos de nosotros crecimos pensando eso, que éramos los más malos, los más culpables, que merecíamos el castigo, es verdad, pero nunca pensábamos en el perdón y en la misericordia de Dios. Hoy en día la gente piensa más en el castigo, la gente piensa más, escúcheme, quiero decirte algo, y es que lo que a Dios le interesa no es que tanto lo conozcas como el castigador o como el que te va a juzgar, sino que te puedas acercar como aquel que te ama. Es como cuando un hijo, uno como padre, lo que necesita es que su hijo lo ame simplemente porque soy padre. Pero muchas veces no pasa eso porque hemos infundido temor, porque hemos infundido miedo. Y cuando cometemos un error, lo primero que llega a nuestro corazón es el miedo. Lo primero que llega a nuestro corazón es el temor, el miedo y, en segundo lugar, los pensamientos de culpabilidad. Entonces, cuando llegan los pensamientos de culpabilidad, te van a decir: no mereces perdón, la embarraste, estás muy mal, no tienes nada más que hacer, no te da pena de Dios. Qué vergüenza, Dios, qué vergüenza que con Dios, qué pena con Dios. ¿Cómo te vas a acercar? ¿Cómo Dios te va a oír? ¿Cómo Dios te va a escuchar? ¿Cómo Dios? Y eso es lo primero que nos dicen. Pero quiero decirte que estamos cansados de que la iglesia en el mundo entero esté hablando simplemente de juicio, pero no esté hablando de la solución. La gente necesita escuchar que Dios dice que te acerques confiadamente ante el trono de la gracia. La gente necesita oír misericordia, también ha escuchado juicio, no estoy diciendo que no, pero necesita escuchar la gracia que nos acerca al lugar santísimo y que necesita oír que Cristo es el sumo sacerdote que se compadece de ti, de mí, que nos conoce. ¿Sabe qué significa eso? Que Él te conoce tanto que Él reconoce y Él sabe lo que tú sientes y Él se pone en tu lugar y en mi lugar para poder entendernos y nosotros comprender que Dios es más cercano de lo que muchas veces nos explicaron. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria a Dios a eso. Dios es un Dios cercano, te lo quiero volver a repetir. Dios es un Dios cercano, tan cercano que más que Dios es Padre. Gloria al Señor por eso. Y limpia nuestra conciencia. Eso que quedó grabado en la conciencia, que nos dice cada día que somos pecadores, que somos culpables, que nos recuerda el pasado, que nos recuerda todo lo malo que hicimos, que nos recuerda lo porquería que un día fuimos, que nos recuerda, y lo que Dios le interesa es que tú hoy recuerdes lo que Dios ha hecho en tu vida. La gente vive pensando, escúcheme, no sé si le pasa a usted, pero la gente vive pensando más en los errores que hizo que en la misericordia que tiene hoy. La gente vive pensando más en el problema del pasado que en la gracia que está hoy. La gente vive pensando más en lo mal que fue que en la misericordia, la gracia y el favor que hoy están activos en Jesús. Hoy necesitas entender que hay un lugar santísimo que ya no está esperando un año, sino que cada minuto, cada instante, en cada hora, en cada lugar, hoy puedes hacerlo. Ese lugar santísimo es la presencia de Dios, en la cual tú te puedes acercar confiadamente donde quiera que estés, en el baño, en la casa, en la sala, en el trabajo, en el bus, qué sé yo, en tu carro, mientras vas manejando tu moto, mientras vayas donde vayas, la presencia de Dios está contigo. ¿Qué quiere decir eso? El lugar santísimo está en ti, está contigo y tú tienes plena libertad de entrar. Yo no sé cuántos pueden decir amén a esto. Te quiero decir que no se trata de encerrarse horas en un cuarto, que bueno, y es bueno hacerlo, pero Dios está, el lugar santísimo está incrustado en tu corazón y eso es lo que hoy quiere enseñarte el Señor. Porque dice el Señor que nos podemos acercar confiadamente y Él nos limpia nuestra conciencia, pero también nos limpia nuestro cuerpo. Aquello que tú eras ya no es, aquello que fuiste ya no es, porque ese sacrificio vivo es el que abrió el camino para que tú y yo podamos entrar. Yo creo que Dios merece un aplauso. Yo creo que el Señor merece una bendición de tu aplauso, qué sé yo, un gloria a Dios en tu casa y decir gracias, Señor, porque hoy podemos entrar confiadamente ante el trono de la gracia. Pero escuche bien, y dice en el 23, y quiero regalarte esto porque quiero que tú lo tengas bien claro, léelo allí por favor. En el verso 23 dice: mantengamos
firme la esperanza. Diga conmigo, manteniendo firme la esperanza. Que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Quiero volvértelo a decir. Dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Yo te quiero preguntar, ¿quién hizo la promesa? Dios. Muy bien, Dios te hizo la promesa. Pero ¿sabes qué tienes que hacer en este tiempo? Mantener firme la esperanza. No puedes perder la esperanza. No puedes perder la esperanza. Mantengamos firme la esperanza. Recuerde cómo va el Señor hablándonos. Primero nos habló del lugar santísimo. Tenemos entrada completamente libre por medio del Cordero, de la sangre del Señor, en santidad. Aclaro, en santidad, no de cualquier manera, en santidad. Y dice que Él purifica nuestras conciencias, pero dice que nos mantengamos firmes en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que te prometió. Quiero decirte que el mundo, la gente te promete y son infieles. Y no, muchas veces no van a cumplir, nosotros los seres humanos. Pero hay un ser, hay un hombre, hay una persona que promete y cumple. Se llama Jesucristo, se llama Espíritu Santo. Y dice que nos mantengamos firmes. Dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Este es el momento de hacerlo. Es el momento de estimularnos los unos a los otros. Pero mire, quiero acabar de leer, dice, vuelvo, le leo 24 y 25, escúchelo. Porque aquí quiero llegar contigo y quiero que tú en esta mañana lo entiendas un poco más y lo podamos entender. Bien, dice, preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Diga conmigo, no me puedo dejar de congregar. No dejando de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Habla de estimularnos los unos a los otros. Dice, sino que nos estimulemos en amor, con buenas obras, que no dejemos en amor, estimulándonos en buenas obras los unos a los otros. Pero también dice que no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Quiero decirle algo y quiero enfatizar algo en esta mañana, y es lo siguiente. Vuelvo y le repito, el hecho de que no hay un lugar físico abierto no significa que no sea congregación. Nosotros somos la iglesia y somos la congregación. Tú estás allí sentado, te estás congregando. Pero hay algunos que inclusive sabiendo que no hay local, que porque no hay local ni siquiera se conectan, ni siquiera ver un culto, ni siquiera reciben la palabra, y si lo ven por a vez en cuando. Quiero decirte que los cultos siguen en tu iglesia, donde quiera que tú te congregues. Pero tú debes ser fiel a esa fe, fiel a ese ministerio, fiel a lo que Dios te puso, donde Dios te colocó, así sea por internet. Tú debes, escuche bien, debes estimular a tus hermanos. No es que como no hay iglesia, no es que yo no sé qué. No, tienes que seguir adelante. Yo sé que es necesario encontrarnos, reunirnos, pero quiero decirte que somos la iglesia del Señor y tenemos que empezar a estimularnos nosotros, escuche, los unos a los otros, y no dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Yo te invito en el nombre de Jesucristo a que te congregues por internet, a que sigas cada culto, cada servicio, a que te conectes allí y recibas la palabra del Señor. Yo creo que Dios puede hacer un milagro a través de las redes. Dios puede hacer un milagro a través de las ondas del internet, a través de todo esto. Dios puede obrar su perfecta voluntad, Dios puede hacerlo. Y dice más adelante, escuche bien, no dejando de congregarnos como acostumbran algunos, sino animémonos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que la hora viene. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿será que si el Señor viniera en este tiempo, dónde te encontraría? Antes decíamos que si nos encontraba en la iglesia, en la congregación, pero si hoy nos está encontrando, al menos recibiendo la palabra, conectados, recibiendo la bendición de Dios, qué bueno sería eso. Así que no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. El congregarnos es bíblico, pero en este momento las circunstancias nos llevan a hacerlo virtualmente. Más adelante podemos hacerlo físicamente y vamos a lograrlo y vamos a hacerlo, pero mientras tanto vamos en este momento, ¿no? 26 dice, dejámoslo el 25. Entonces, escuche bien,
Si Dios abrió un camino, si Dios lo abrió para ti, para mí, yo le hago la pregunta, ¿qué esperamos para entrar en él? Qué bueno saber que Cristo vino, murió por nosotros, abrió el camino a través de su muerte y hoy tenemos entrada al lugar santísimo. Yo quiero decirte de nuevo que ese lugar santísimo ya, escucha bien, tú no puedes seguir creyendo lo que por años nos inculcaron. Por años nos dijeron que Dios era imposible de alcanzar, que si tú hacías cosas muy buenas te acercabas más a Dios. Mira, te voy a decir algo, y es que nosotros no nos acercamos, o sea, nosotros no buscamos a Dios, sino que Dios nos encontró, Dios nos buscó a nosotros. Dice la palabra de Dios que no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí a vosotros. Quiero que entienda un poquito algo, y es que cuando nadie puede decir, es que yo decidí acercarme a Dios, es que yo decidí recibir, no, escúchame, Dios primero te tocó, Dios vino a ti, Jesús a través de tu Santo Espíritu tocó tu corazón, te dio ese sentir, Él se acercó primero para que tú tuvieras el deseo y el anhelo de poder recibirle en el corazón. Ese es Jesús. Y ese Jesús está vivo hoy en día. Y hoy quiero hablarte y quería decirte que hoy hay un camino nuevo y vivo, que tienes que permanecer firme en la esperanza, que Dios te está invitando a que te acerques, y que si has fallado, has pecado, quiero decirte que hoy tenemos un sumo sacerdote que se compadece de ti, de mí, y que nos enseña que Él pasó todo eso sin pecado, pero que nos puede entender en esta hora. Y hoy es el día que ha hecho el Señor para que tú y yo podamos vivir, para que tú y yo podamos acercarnos, para que tú y yo podamos tener esa plena seguridad de acercarnos al lugar santísimo. Qué maravilloso, escúcheme, saber que hoy tenemos entrada libre, que hoy no dependemos de nadie, no dependemos de una persona, no dependemos de algo externo para poder entrar a su presencia. El Espíritu Santo es el mayor regalo que hemos recibido en la vida. Nunca se comparará con ningún otro regalo. Ni el mejor esposo, ni la mejor esposa, ni los mejores hijos, nada se comparará al regalo del Espíritu Santo. Qué bueno hablar de la presencia de Dios, del Espíritu de Dios. Y clamo a Dios para que sea el Espíritu Santo tocando tu vida, y que si tú te sentías rechazado, te sentías alejado, te sentías culpable, quiero decirte que hay un lugar santísimo que te está esperando, con un sumo sacerdote que te entiende y que sabe qué es lo que estás pasando. Dios es un Dios cercano. Dios es Padre y es cercano. Te puedes acercar cada momento. Puedes entrar cada instante. Cuando te sientas triste, cuando te sientas agobiado, cuando te sientas que no puedes más, cuando te sientas solo, en todo momento puedes entrar a ese lugar santísimo y ver la gloria de Dios cada día. Esa es la presencia de Dios. Yo no sé cuántos están felices en esta mañana, pero oro al Espíritu Santo que venga sobre ti. Oro al Espíritu Santo que te toque, que te ministre. Oro al Espíritu Santo que sea tocando tu vida, llenando tu vida, que sea el Espíritu Santo manifestándote en ti. ¿Cuántos están felices? Hoy tengo la noticia, ¿sabe? Hay buenas noticias hoy. Hay buenas noticias en medio de malas noticias. Los hijos de Dios hablamos buenas noticias. En medio de calamidad, los hijos de Dios hablamos de esperanzas. En medio de caos, los hijos de Dios hablamos de paz. En medio de problemas, los hijos de Dios hablamos de soluciones. Ya no más estar concentrados en malas noticias. Hay un nuevo camino. Hay un camino nuevo y vivo que fue abierto. Un nuevo camino que hoy se abre a favor tuyo para que tú puedas entrar y recibir esa promesa, recibir ese perdón, recibir esa sanidad, recibir esa restauración. Eso es lo que Cristo vino a hacer. Él abrió el camino a través de su muerte. Él entregó su cuerpo por ti, por mí. Esa sangre fue derramada y esa conciencia de obras muertas hoy es limpia en el nombre de Jesús. Nadie podría venir a acusarte y nadie vendría
nadie tendría la autoridad, ni siquiera el diablo ni el infierno mismo, de venir a decirte que eres culpable por lo que hiciste, porque hoy hay un camino, hoy hay un lugar preparado para ti, y ese lugar se llama lugar santísimo. Presencia de Dios. Jesucristo es real. Él vive y reina por los siglos de los siglos. Él está vivo. Él vive y reina. Vive para ti, vive para nosotros. El reino de los cielos se ha acercado, aleluya. Ese reino que antes no podríamos entrar, porque dice la palabra que tú y yo estamos destituidos de la presencia de Dios. Pero la presencia de Dios está aquí, está sobre ti, está sobre tu casa. Ya no tienes que sufrir, ya no tienes que llorar, ya no tienes que estar pensando en que te hicieron mal. Es el momento de pensar en que el Espíritu Santo está a tu favor y Dios lo está haciendo. Dios es fiel, Dios es bueno y Dios seguirá siendo bueno, así seamos nosotros malos, infieles. Pero el Espíritu Santo, ¿qué camino vas a tomar? Hoy quiero decirte, Dios te dice: acércate confiadamente. Acércate. ¿Por qué dice Dios acércate confiadamente? Porque cuando pensábamos que uno se acerca a Dios, la gente piensa que uno se acerca a Dios, ¿sabe? La gente a veces nos dice algo. La gente en el mundo le pregunta y le comparte uno a la gente muchas veces y le dice: ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Por qué no te acercas a Jesús? Y lo primero que le dicen a uno no es: cuando yo esté bien me acerco. Y es un gran error, es una tontería. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede estar bien sin Dios. ¿Cómo va a estar bien? Uno se acerca al Señor mal. A Dios vienen los enfermos, los heridos, los malos. A Dios vienen los perversos. ¿Para qué? Para cambiar su vida, su corazón. Dios vino, dice la palabra, que Él vino a los enfermos. Los sanos no tienen necesidad. Pero nosotros que vinimos mal, con un trasfondo doloroso, con un pasado dañino, que fuimos malos, de corazón duro, rebelde, perverso, necesitamos acercarnos a Dios. Ese es el camino nuevo y vivo que abrió Jesús para ti y para mí. Hoy Dios está esperando por ti que tú tomes la decisión. Hay gente que está en la iglesia, hay gente que espera estar en la congregación, pero el hecho de que tú te acerques a una congregación o el hecho de que tú digas ser cristiano no significa que estés en el lugar santísimo. Una cosa, hay gente, escuche, hay gente afuera creía, en el contexto se lo voy a decir, la gente afuera creía que estaba Dios, pero no podían entrar al lugar santísimo. Hoy la gente cree que Dios está, pero puedes entrar al lugar santísimo. El secreto es este: no se trata de quedarnos en el altar, sino de quedarnos en el lugar santísimo. Vuelvo y le repito, no es quedarnos en la puerta del altar, sino entrar al lugar santísimo. Y a través de ese sacrificio es que podemos hacerlo. Hoy está el camino abierto. Hoy está el camino abierto para ti. Hoy está el camino abierto para todos nosotros. Hoy está el camino abierto para todo aquel que lo quiera, que decida. Hoy está el camino abierto. Gloria a Dios por eso. Por eso amamos a Jesús. Por eso amamos a Dios. Porque es el único, dice la palabra, que es el único que se compadece de ti. El único. Por eso cuando tú te sientas que has fallado, ve, arrodíllate, preséntate ante Él. Porque Jesucristo es el sumo sacerdote y la sangre del Cordero te va a permitir entrar al lugar santísimo. A ese lugar reservado para ti y para mí. Ese lugar santísimo. ¿Qué tal si en esta mañana oras conmigo y entras a ese lugar